Bueno, yo llegué a Mara del antiguo. Mi madre se trasladó a una casa en Amezqueta, en la ciudad 10, en, pues cuando yo tenía eso, pues 9 años. No sé qué año sería, cuando yo tenía 9 años, tendría que restar. El 67 menos 9, pues el 72 o así, ¿no? No, más tarde, 75, 76, bueno, no sé. Yo tenía 9 años, ¿no? Yo con 15, eso es en el 83, y venía de... Yo no había vivido en San Sebastián nunca. Yo soy de aquí, venía de vivir en Madrid y mis padres, bueno, me vine aquí con mi familia. Vivíamos en Javier Barcaiztegui, enfrente del Instituto Peña Florida. Muy moderno. Para mí fue como era moderno, porque la casa tenía ascensor muy moderno. Y eso me parecía muy moderno. Con 9 años, cualquier cosa tecnológica te parecía como un avance. Y bueno. Era un poco fin del mundo también, Amara. Era como... Había muchas calles que Sí. cuando llegabas al final de la calle no había nada, había un descampado, o estaba el topo. Sí. Mucho, No, había como sí, barrizales y tal, ¿no? Bueno, había mucho plazas, espacio abierto plazas sin construir todavía, ¿no? Yo recuerdo la plaza donde está el centro comercial, el Arco, que esto todavía, incluso no, a finales de los 80 todavía y no había nada. No. Recuerdo que había una discoteca que se llamaba Shock, que ibas por las noches. Penélope, ¿no? Se llamaba antes. Pues no sé, Penélope, Penélope. creo que sí. Era como una sensación de haber llegado como ya al término de la ciudad completamente. De manera un poco así. Sí, se notaba que se estaba haciendo, vamos. Era una cosa, pero claro, bueno, tampoco eras consciente, simplemente jugabas con los trastos que había ahí, ¿no? Yo por lo menos en mi caso. Yo estudié en Gros y yo estudié en jesuitas y luego vine a Malaberry cuando los jesuitas dijeron que no era válido para sus fines. Entonces, pues fui a Malaberry y luego ya fui al Instituto Peña Florida. Sí, 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 bueno, sí, sí. Yo tenía amigos por aquí, pues por Amara, sí. Andábamos pues por aquí, por Amaraberry. Sí, jugando, sí, me imagino que sí. La verdad es que no recuerdo muy bien qué hacía. Yo no tanto, porque al llegar ya aquí con 15, 16 años ya pues ya empezabas a salir, ¿no? Con amigos y tal, y más bien recuerdo ir a la parte vieja. Luego, más adelante, yo empecé a ir al Tanit, era el único bar de Amara al que iba. No había mucho más. Sí, claro, ya con 16, sí, con 14 Un años. poco después, quizá. Había... Tengo un recuerdo de un bar al que llegué a ir muy, no sé, el Quick, en la calle de Rondo, pero yo era muy joven y no, tengo un recuerdo muy vago. Bueno, sí, yo me acuerdo de la Groovy, que también había un bar que se llamaba Espera, Groovy. estoy diciendo el Groovy. El Groovy. El Quick era uno de Gros. Sí, eso es. Sí, El Groovy estaba en, ¿cómo se llama esta calle? La que está para ir al topo. Paseo Rondo, Paseo Rondo. Autonomía, ¿no? Paseo Rondo, Paseo Ya Rondo. más hacia adelante. Había un bar ahí muy, bueno, muy moderno en su tiempo. El Groovy. Y luego también me acuerdo que iba mucho a una tienda que se llamaba Safi, también, que lo llevaban unas hermanas que iban mucho a Londres y tal, y traían ropa así especial. Estaba ahí también. Estaba cerca del Groovy. Sí, sí, sí. Sí, son las cosas modernas de Amara. Y bueno, y por lo demás, Amara. Yo en esa época, 83, 84, recuerdo, al lado del Tanit estaba el Atabal, que ahora no sé cómo se llama, luego se llamó Revolver. Y Ahora se llama Tabal otra vez. se llama Atabal. Ahí había muchos conciertos. Sí. Y luego en la época de Revolver también hubo muchas cosas, pero eso igual es ya más comienzos de los 90. ¿No? Sí. Sí, principios de los 90. Sí, ahí tocaban. Sí, los grupos así que empezaban en Donosti tocaban ahí en Atabal, ¿no? Sí, Sí, era uno de los la sitios, vieja sí, escuela. la vieja escuela. Tal. Sí, grupos que ensayaban en Amara además, ¿no? O sea que iba todo en relación. Y no sé, no había muchos más sitios. Yo luego recuerdo muchos conciertos en los institutos. Esto ya, pues, ahí hemos tocado Javi y yo, año 85, 86, 86 quizá más, 86. Sí, de hecho yo todavía estaba en el instituto, creo. Bueno, estaba ya. Sí, todavía estaba ahí. Pues y con tocamos. Javi con 23 ojos de 23 ojos de pez, pez. yo con Aventuras de Kirlian, eso pues recuerdo haber tocado ahí en Usandizada. Yo no recuerdo tocar, pero fui a muchísimos conciertos allí.
Yo recuerdo a ver a Don Candú, a la vieja escuela, a Matrona Impúdica, no sé, muchos grupos. Sí, había movimiento en los institutos, cosa que ahora se ha perdido, ¿no? Antes estaba muy bien. En los colegios mayores también solían hacer muchas Mayores, cosas. sí. Bueno, Ceban, bueno, no digo nada mala ya, Ceban, bueno, digo, cosas que había antes, ¿no? Que ahora no. El Tanit era un sitio que que estaba muy bien porque tenía mucho movimiento compraba muchos discos y era un sitio para ir a escuchar música aparte de tomar algo, ¿no? Sonaba bien, tenía un buen equipo de sonido, se preocupaban. Había gente pinchando, ¿no? Entonces, sí. No creo que nadie tenía no sé, nadie se referiría a ello como una escena de Amara, ¿no? Porque, No. bueno, lo que pasa es que en Amara era un sitio donde había locales de ensayo. Yo supongo que porque era más barato ensayar en Amara que en el centro, ¿no? Había más bajeras igual, no sé, cuestión de tener Había bajeras muchos bajos, y... sí. Muchísimos grupos ensayaban en Amara. Estaba esto de los institutos, entonces coincidía que, bueno, y luego sí, quizá yo recuerdo bastante gente, no sé, Javi y yo éramos vecinos, allí pues, por la zona de José María Salaverría, los dos. Ricardo Aldarondo, que era amigo nuestro, vivía en la Avenida Madrid. No sé. Pero... Sí, y ellos, por ejemplo, Ricardo Aldarondo tenía un grupo que se llama Mogollón y ensayaban en la plaza esta, en la Ferrerías, no Echeverri. Pero yo no sé si no sé, no es que fuera una escena de Amara, no sé. No. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias, pues todo el mundo acaba pasando por un local de Amara o tocando en un instituto de Amara. Sí. Había unos locales que pasaba todo el mundo por ahí, la escena local se nutría mucho de esos locales, ¿no? Los Echeverri eran, bueno, pues una bajera y, bueno, todo lleno de esto de huevos, ¿no? Sí, los típicos. Las hueveras y todo, pues un poco, en fin, de aquella manera, como se podía, no eran sitios insonorizados ni preparados, ¿no? Sí, eran cutres. Era como se podía y había unas tuberías que cada vez que el vecino echaba esto, pues se oía. Yo recuerdo, había uno, en la Plaza de Echeverri había dos. Sí. En uno yo creo que habían empezado ensayando Agrimensorca y Mogollón también. Y Mogollón. Y luego habían ido pasando la vieja escuela, la Insidia. Sí, fueron como por épocas, ¿no? Por los 80 principios. 23 ojos, ¿no? No sé. 23 ojos no llegamos a ensayar ahí, pero Aventuras sí ensayasteis sí, ahí. Aventuras sí. 23 ojos grabábamos las maquetas ahí. Vale. Nos dejaba yo tenía ese recuerdo. Sí. Por la vieja escuela. La vieja escuela nos dejaba para grabar las maquetas ahí, porque nosotros ensayábamos en casa de John, y entonces era una bajera de aquello, era una cosa muy mínima, y bueno, aquello era pues más amplio. Pero luego yo recuerdo dos portales más allá, había otro bajo donde ensayaban EMEA. Eso es. Era todo en la misma manzana. Eso es. Sí. Y yo creo que eran de la misma dueña, además. Eso ya no estoy tan seguro. Pero... Yo no sé cómo os vas llegando allí porque conoces a alguien que toca en un grupo que habría que remontarse a la primera persona que encontró allí en un local. No sé. Sí. Me imagino que estos, los de Mogollón, UHF también, que estaba Rafa Berrio también, ¿no? Entonces sí, me imagino que por ahí vendría, ¿no? La época de los 80 fue muy de eclosión, ¿no? Yo creo que mucha gente se liberó de muchas cosas del pasado y tal, y empezó a efervescer, a hacer cosas, ¿no? A querer hacer cosas, ¿no? Y eso se expresó mucho en la música, ¿no? Y el punk también era una época que era el post-punk, y bueno, aquí llegó muy fuerte todo esto, ¿no? Afortunadamente. Y luego y con participación de gente joven, gente muy joven, porque en los institutos esto era una iniciativa de alguien que estaba en tercero de BUP y que convencía a la gente del instituto para que se pudiera hacer un concierto ahí en el salón de actos, y luego iba toda la gente, toda la gente del instituto iba de público, ¿no? Y todo esto tenía que ser gente menor de 17, 18 años. Claro. Que eso es lo que igual ahora no se da tanto, ¿no? La gente de 17 años o les interesa otras cosas o se meten más tarde en la música, no sé. Pero tenía cierta cultura musical, Donostia, ¿no? Ya tenía una cultura, bueno, de un festival de jazz. La cultura yo creo que siempre ha estado más o menos presente, ¿no? En esta ciudad, eso sí es evidente. Para el número de habitantes que había, ¿no? Quizás era curioso, ¿no? Y bueno,
quizás Ugarte, Santi Ugarte, que fue un poco el precursor de las tiendas de música, luego ya Sarivari. Sí. Es que no lo vivías como algo aislado porque había programas de radio que ponían maquetas de grupos, Claro. había tiendas de discos muy buenas, muchos bares que ponían música muy buena de la época, entonces no sé, que eras parte de algo bastante grande, quiero decir, grande dentro de lo que es Donosti, pero no... Y yo creo que Donosti siempre ha tenido tradición de gente haciendo cosas, gente inquieta, pues. ¿De Lucas empezó en qué año? Es posterior ya, eso es más los 90, creo yo. Claro, De Lucas tocaba con UHF. Sí. Sí, ¿no? Tocaba en UHF. Era la batería de UHF. Y al tiempo se montó el estudio ahí en Ferrerías, pero eso sería el año 90 y tantos, ¿no? Yo, no, o sea, la primera vez que grabé en ese estudio fue con Le Mans en el año 94, 93, 94. Y no sé cuánto tiempo iba funcionando, pero no creo que mucho, porque seguramente seríamos de los primeros grupos que grabamos allí. Sí, no le situó mucho Iñaki antes de eso, estaba en UHF, pero... Sí, la batería. Tocaba en grupos en los 80. Tocaba en varios grupos, tantos grupos, está muy metido y empezó ¿Tocaba en Dios? Dios, sí, también con Josecho. Era otro grupo de Amara también, no sé, que ensayaban estos locales. Sí. Y Pedro Guitar, que Guitar, ahora está en Barcelona, que era un personaje muy importante en Donosti, bueno, en Amara, curiosamente, ¿no? La pena es que se fueron a Gros a montar una tienda que se llama Transilvania, ¿no? Y no la montaron, bueno, fue un poco... Javi le ha dedicado canciones a Amara, y le ha llamado Barrio Policial. Es Javi el que tiene que hablar más. Yo vivo en Amara, yo vivía en Amara. Sí, hay una canción de Parafón que se llama, se titula Amara y tal, y habla un poco de, bueno, entre comillas, de lo que pasa por el barrio, o que pasaba, no sé. Bueno, es un poco hay una serie de personajes que aparecen, ¿no? En ese disco hay una serie de personajes que aparecen todo el rato, y uno de ellos es Digipello, que es real, de hecho, es porque es veterinario y tiene precisamente su clínica aquí en Amara, que se llama Tres Animal, y bueno, es muy amaratarra porque de hecho vive yo creo que es las primeras casas también, que es la villa que está aquí detrás del polideportivo. Hay una villa ahí, y esa villa tiene casi tanto más como la casa de Santi, vamos, creo que eran las dos únicas casas que había, y él vivía aquí desde ahí nació él allí, o sea que se llama la Tarra de Pro. Bueno, entonces, y luego había más personajes, bueno, pero bueno, iba un poco en relación con lo que me parecía a mí que era Amara, que era un sitio un poco sin mucha identidad y tal. No lo ponía muy bien, la verdad. Y San Sebastián y tal, como ciudad idílica para la tercera edad, etc. ¿No? Lo sigue siendo, pero bueno. Pero bueno, que en Amara viven mis padres, hay muchos amigos viviendo en Amara y bien. Sí, yo lo mismo, ahora mis padres siguen viviendo aquí, en otro sitio, pero también en Amara, y sigo viniendo y no sé, tampoco hubo mucha más vida que antes en Amara, no sé. Lo cierto es que Amara, por ejemplo, con respecto a otros barrios, sí se ha quedado un poco, quizás, bueno, estamos hablando en cuanto a música, no hay ningún club, por ejemplo, así un poco representativo, puede ser el Tanit, ¿no? Pero eso, Natabal, pero no, así como Gros pues tiene sus sitios, incluso el antiguo, el Doca, pues Amara se ha quedado un poco... Antes sabía que estaba el Keops y tal, esa discoteca y tal, que estaba muy mal vista. Bueno, luego también muchos conciertos se hacían en el Velódromo de Anoeta o en el Polideportivo también. Me estoy acordando de este bar que estaba al final de la Avenida Madrid, pues aquí enfrente, cuando la esquina de la Avenida Madrid con Balleneros, se llama Woodstock. Bueno, ahora se llamó Woodstock, pero era la Marrana, ¿no? O el Marrano, no sé. Allí también hubo una temporada a finales de los 80 que la parte de abajo la habilitaron para conciertos y fiestas y tal. No sé exactamente cómo se llamaba, pero yo recuerdo ver conciertos allí. Pues eso, digamos la Avenida Madrid esquina con Balleneros, era un local muy grande abajo. Yo recuerdo una muy gorda que fue la de los Smiths, que en el 85, que tocaron, bueno, no tocaron, iban a tocar en el Polideportivo de Anoeta, pero la víspera habían dado ese concierto en Madrid, en el Parque de Camões,
se retransmitió por la tele, había cientos de miles de personas y aquí llegaron decididos a no tocar por lo que se ve y no tocaron. Y allí casi hubo un motín, ¿no? Sí, empezaron a romper cristales y Sí. la gente estaba muy mosqueada. Sí. Sí. Eso fue en el 85. Así. Yo el primer concierto que recuerdo, el primer concierto que fui fue a Genesis en el Velódromo, que estaba con Phil Collins, no estaba ni Peter Gabriel ya, ¿no? Y la verdad es que eso sería 82, bueno, por ahí, 82, 83, no sé. El primer concierto que vi. Sí. Y luego el Festival de Jazz, claro, el Festival de Jazz, el Miles Davis. Claro, que en la época todo era en Amara, todo era en Amara. Sí. Bueno, la Trinidad también, sí, pero yo creo que quitando la Plaza de la Trinidad, casi todo se hacía en Amara, en esa época. No, en la Plaza de Trinidad no había jazz. Sí, yo creo que... Al principio, pero luego ya no. ¿Luego dejó de haber? Claro, cuando entró Santi Ugarte a hacer la programación y tal. Sí, se hacía todo aquí, se hacía todo un poco más a lo grande y tal. Sí. Y se quitó ese Recuerdo jazz que era, así íntimo y tal. Sí, Dizzy Gillespie en el Velódromo Anoeta, no sé, 80 y tantos, así. Y luego conciertos así, o sea, de grupos ingleses y americanos, muchas cosas, en los 80, no Los sé. Ramones. No sé, Six and the Banshees, The Sound, los Psychedelic Force, no sé, grupo esportivo, Sí, había los Lords of the New Church, los Bluebells, los Cure, todo eso era en el velódromo o el polideportivo, dependiendo un poco de lo importante que era el grupo y tal. Sí, Sade, Pil también. Sí, todos pasan por aquí, la verdad es que sí. Eso es un puntazo para Amara, sí. Hombre, ahora los grandes conciertos se hacen aquí en el estadio, ¿no? Pero es cierto que el velódromo ya no se hacen tantos conciertos, ¿no? No parece... Bueno, no sé si no ha estado Guns N' Roses hace poco, Bon Jovi, no sé, no Bon Jovi que es aquí en el velódromo, o en el estadio. En el estadio. Sí, igual sí, ahora se traen como cosas muy dimensionadas, ¿no? Y ese aforo medio no parece que esté tan representado, no sé. Quizás es que hay otras salas ya, por estar Gastescena, igual se cubre con esos, no sé. La verdad es que hay muchos conciertos, pero quizás ya no hay tantos como había, quizás, o te da la sensación que no hay tantos como había hace 15 años o 20, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que lo que pasaba, antes los conciertos eran un acontecimiento más importante, porque yo creo que precisamente había menos y por eso no te perdías ninguno. O sea, que cada vez que venía un grupo inglés de estos, o sea, yo muchos de estos grupos que he mencionado antes no me gustaban especialmente, pero fui a verlos porque era lo que había un poco y que hoy en día yo creo que eliges más, no sé, hay más oferta, ¿no? No sé. Me gusta mucho el pasar por la parte esta del Urumea, esta que lleva hasta Amara y que sí, todo eso me gusta. Sí, a mí también me gusta. Esa zona está muy bien. Y bueno, y el parque de Amara también está muy bonito, no sé, me parece entrañable. El paseo de Rondo, es agradable. Hombre, y la historia a veces lo echo de menos todavía. Hubo una época que eran multicines y había un par de salas grandes y luego varias salas pequeñas. Y yo recuerdo a finales de los 80 ir mucho a ese cine a ver pelis subtituladas, tal, que me parece que ahora como no vayas al Trueba, en Donosti, sí, no puedes ver una peli así. De hecho, Amara se ha quedado sin cine. Y eso estaba muy bien, la historia. Luego ya sí, no sé, de otra manera, sí, a mí también el Urumea, no sé, esa zona es bonita. La Fuente del Pío XII, que es entrañable. Iba cambiando los chorros. Además, había un momento, pero hubo una época que lo iluminaban en colorines y tenía su punto. Ahora ya no sé, ahora ya no. Un cine, yo creo que es parte de... No, un cine, un teatro, esas cosas dan cultura, ¿no? al barrio. Una pena que se quiten. El mismo Bellas Artes, claro, eso ya no es Amara, ¿no? Pero... No, sí, había un debate, sí. Los Amara Viejo decían que Amara era Amara Viejo. Sí, bueno, si se considera eso como Amara Viejo, Amara Nuevo, ¿dónde empezaría? ¿Ahí donde en Sancho el Sabio. ¿Todavía el topo? Sí, Sancho el Plaza Sabio. Centenario, es eso. Yo diría que ahí empieza Amara Nuevo, ¿no? Plaza Centenario. Pues Sancho el Sabio y vale. el Paseo de Rondo, ¿no? Sí, eso es.
Ah, mira, en esa plaza había un baño público que era entrañable. También, bueno, me parecía muy curioso la arquitectura que tenía. Sí. Era muy curioso. Sí, de hecho, cuando se llamaba apéndice Amara me parecía muy apropiado, porque de hecho el río y tal hace como un apéndice, ¿no? Ah, Riberas del Duero, bueno, está bien, estás entre el Pinto y Baldomero. Eh, bueno, me parece que es un ensanche que está bien, me parece que está bien hecho. Quizás un poco frío, esa forma de la arquitectura hoy en día que es toda muy parecida y tal, y avenida, calle, bueno, pero bueno, está muy bien pensado, está bien para los niños, hay muchos parques, eso se agradece mucho, ¿no? Los niños tienen que estar en sitios agradables y tal. No sé, pienso que cuando se acabe del todo yo creo que va a ser una zona residencial, sobre todo lo digo más como, bueno, quizás también se llegue, quizás sea como un poco el ensanche que se hizo en un principio de Amara, es un poco la continuación, ¿no? O sea, es como el Sancho el Sabio del siglo XXI o algo así, ¿no? Algo Sí. parecido. En Amara está muy bien que hay muchas plazas, por ejemplo, cosa que no ves en cualquier otro barrio, ¿no? En plazas enormes de grandes, por ejemplo en la zona de Carlos I, ¿no? Hacia lo que es Podavines, todo esto, pues bueno, ahí hay un montón de plazas que bueno, está muy bien, ¿no? Y quieras que no es un poco lo peatonal, ¿no? Quizás. Pero bueno, sí, tiene una característica que es, yo creo que es un barrio que se hizo un poco como residencial, ¿no? De residencia, o sea, en cuanto a dormitorio, pero bueno, al final la ha cogido la vida que tenía que coger y eso es cuestión de años, ¿no? Y ahora es cuando yo creo que ya tiene su propia vida, su propio... Luego también es curioso que, por ejemplo, en Amara se ve quizás mucha más inmigración que en cualquier otro barrio, que a mí me parece que está muy bien. Es una forma de que bueno, se mezcle todo y que sea más de la época en que vivimos, ¿no? Más moderno, pero sí. No sé. Por eso te decía, no recuerdo mucho eso, realmente. O sea, yo no recuerdo como que salieras de ensayar y te quedaras en Amara y fueras de bares por Amara con gente de otros grupos. Yo tengo más el recuerdo como de que luego a lo mejor, si socializabas, era pues, en un bar no sé dónde. Diría en la calle Sánchez Toca, en esa época en la que hablamos. En 85, 86 estaban el Palumbo, el Pocara, el Nido, Reyes Católicos. Ahí es que había varios bares juntos con muy buena música. Y yo creo que eran quizá los sitios Sí, donde te encontrabas con la gente de los grupos. Amara, quitando el Tanit, no recuerdo mucho. Puntualmente podías ir a un concierto, a algún sitio de estos que te decía, a La Tabal o a este Woodstock, no sé cómo se llamaba, pero... Sí, era para Amara, creo que se llamaba. Sí, quizá para Amara, pero que no recuerdo una cosa como de grupos conviviendo en Amara, no mucho. Lo que sí, yo esto tampoco lo viví, pero ya en la época de la Buena Vida, como tenían el estudio al lado y ensayaban ahí en Ferrerías, Sí. Luego sí estaban en la cervecería y que sí era un poco centro, pero claro, no sé hasta qué punto. ¿Cómo se llama esa cervecería? Sí, hay una cervecería ahí. En la Plaza Ferrerías, sí. Sí. Es un nombre así, pero bueno, no me sale el nombre ahora. Y... Eso te lo contarán los de la Buena Vida. Sí, sí. Hay un local que está prácticamente al lado del estudio de Lucas y ese local sigue funcionando. Yo creo que La Oreja de Van Gogh se llaman ahí también. Sí. Y bueno, no sé. Ahí, digamos, sí se montó un pequeño... Sí, ahí sí, por lo visto estaban igual. Pues eso nosotros ya, a mí me ha pillado fuera y sí, a ti ya te ha pillado pues... Yo tuve un estudio, sí, luego tuve un estudio ahí de Sirope, tuvimos un pequeño estudio también en la plaza de Echeverri, el colectivo que teníamos de música de baile y tal, y bueno, recuerdo, hicimos el sello Novophonic y las primeras grabaciones del sello Novophonic pues se hacían en ese local, ¿no? Con los medios así mínimos, entre Morlands, porque fue entre Morlands y aquí, bueno. Le Mans grabamos Le Mans disco se grabó el disco de Cervina. Se grabó ahí en nada, o sea, en 4 aparatos, pero era todo en Amara. Yo vivo en Amara, barrio de San Sebastián, donde nada ocurre más allá de lo normal.
no busques problemas, el barrio policial, el distrito de Amara, guarda bien su credencial. Su credencial. Su credencial. Sí, Amara. Amara, bueno, yo creo que es un barrio que muta, va mutando. Yo sí lo veo que va mutando, ¿no? No es una cosa como lo viejo, que son de toda la vida, o lo antiguo, que ya es como generaciones de familias, ¿no? Como esto va mutando, eso está muy bien, eso me parece muy contemporáneo, ¿no? Eso está muy bien. Para mí eso es el barrio moderno de Sebastián, o sea que hay que darle cancha.